Los animales más fuertes del mundo. Cuando hablamos de los animales más fuertes del planeta, al menos en este top, nos referimos a la fuerza de cada una de estas criaturas en comparación con su peso y tamaño. Por esta razón, podrás apreciar en esta lista especies de gran tamaño y otras realmente pequeñas. Así que solo queda observar este top de animales que dejarán a los fisicoculturistas morados de la vergüenza. Número 10. Águilas. Existen cerca de 70 especies de águilas en el mundo, y estas grandes aves de presa tienen una complexión imponente. La fortaleza de las águilas ha sido admirada por muchas naciones a lo largo de la historia, como lo evidencia su imagen en diversos símbolos nacionales. Poseen fuertes cabezas con picos grandes y curvados, muy adecuados para arrancar la carne de sus presas. Sus inmensas garras son lo suficientemente afiladas para matar presas tan grandes como ciervos o monos. Los ojos de las águilas también son extremadamente poderosos, permitiéndoles divisar a su presa desde distancias increíbles, incluso cuando están bien camufladas. Algunos estudios sugieren que algunas águilas pueden avistar un animal del tamaño de un conejo hasta 3 kilómetros de lejanía. Debido a su inmenso poder, las águilas están situadas en la cumbre de su cadena alimenticia. El águila calva ha sido registrada portando la carga más pesada que se conoce en un ave, un ciervo de 6 kilogramos de peso. Número 9. Anacondas. Las anacondas son miembros de la familia de la boa. La anaconda verde de Sudáfrica es la serpiente más grande del mundo. Las anacondas pueden crecer hasta pesar 250 kilogramos y medir cerca de 9 metros. Son realmente aterradoras de ver. Suelen pasar el tiempo en pantanos y marismas. Como sus aperturas nasales están situadas en la parte superior de su cabeza, son capaces de esconderse de su presa casi sumergidos completamente bajo el agua. Las anacondas se alimentan de una dieta de aves, cerdos salvajes, ciervos, jaguares y de capibaras, los roedores más grandes del mundo. Capturan a su presa mordiéndola con sus dientes extremadamente afilados. Los dientes de la anaconda están situados en la parte trasera de su boca, actuando como una trampa para prevenir que la presa pueda escabullirse. Las anacondas no portan veneno como otras especies de serpientes. En cambio, matan a su presa enroscándose en sus cuerpos y apretándolas hasta sofocarlas. Cada vez que el animal capturado exhale, la anaconda puede apretar más fuerte. Sus increíbles mandíbulas cuentan con ligamentos elásticos que les permite tragar a sus presas sin importar el tamaño que tengan. Es impresionante cómo hasta las enzimas digestivas y los jugos gástricos de una anaconda son poderosos. Después de que un animal es devorado completo, el estómago de la anaconda y su intestino delgado comenzarán el proceso de digestión y absorberán los nutrientes. Este proceso puede durar desde un par de días hasta varias semanas. Luego de las comidas más grandes, las anacondas pueden sobrevivir meses sin volver a comer. Número 8. Osos grizzly. Los osos grizzly son las especies de osos más grandes que existen y son nativos de América del Norte. La longitud aproximada de un grizzly es de 2 metros. Los machos pueden pesar entre 180 y 360 kilogramos en promedio, aunque se han registrado osos con 680 kilogramos de peso. Los osos grizzly poseen unas garras frontales que miden de 5 a 10 centímetros de largo y pueden desgarrar con facilidad. A pesar de su gran tamaño, son capaces de correr hasta 56 kilómetros por hora,
En 2013, el segundo oso grizzly más grande que se ha documentado fue abatido por un cazador. Su inmenso cráneo midió cerca de 70 centímetros. Suelen cazar alces, ciervos canadienses, caribús, venados, peces. Los osos grizzly también se acercarán a otros depredadores cuando estos estén comiendo para robar su presa. Es común para otras especies ceder su comida ante la presencia de un oso grizzly para evitar una confrontación con él. Los osos grizzly pueden vencer fácilmente a cualquier animal si está en su territorio. Sin embargo, es poco probable que la situación llegue a una confrontación física. Usualmente, un oso grizzly solo debe mostrar sus grandes dientes y garras y gruñir para que otro animal retroceda. Casi nunca es necesario que los grizzly lleguen a atacar. Como los grizzly son muy grandes para escapar del peligro escalando los árboles como los osos negros, permanecen en el terreno y pelean con intensa agresividad, aunque normalmente evitarán la interacción con los humanos. Was close. Better than that. Oh, goodness. I hope everybody got a lot of shots. Did you? Yeah. Betty, how was that? Awesome. Atacarán si los sorprende la cercanía de estos o con el fin de proteger a sus crías o comida. Cuando un humano se encuentre un grizzly, la mejor opción es hacer mucho ruido y evitar correr. Perkele, siet koske, saatana vie. Número 7. Buey. Los bueyes son animales particularmente fuertes y los humanos los han utilizado para su beneficio durante muchos siglos. Se cree que fueron puestos a trabajar por los humanos desde el año 4000 a.C. Los bueyes son comúnmente utilizados para arar campos, tirar de carretas, arrastrar vagones, pisotear granos por las máquinas trilladoras. Su fuerza bruta los hace ideales para realizar variadas tareas. Los bueyes suelen trabajar uno al lado del otro, sujetos por un yugo. Cuando dos bueyes de similar tamaño y velocidad son puestos a trabajar juntos, su fuerza aumenta significativamente. Pueden tirar de cargas muy pesadas de manera lenta y estable. Muchos granjeros están volviendo a utilizar a estos animales para sus labores en vez de maquinarias y equipamientos técnicos. Sus pezuñas oxigenan el suelo mientras caminan, lo que contribuye a su fertilización. La frase, tan fuerte como un buey, es muy cierta, pues estos son lo suficientemente fuertes como para tirar de cargas que casi doblan su peso, mientras caminan por terrenos rugosos. Cuando son puestos a trabajar juntos, pueden cargar el doble de peso que dos bueyes por separado pueden hacer. El éxito de un equipo de bueyes depende en gran medida de cómo estén entrenados para trabajar juntos. Número 6. Tigres. El tigre es la especie felina más grande del mundo, alcanzando los 300 kilogramos de peso, 1,20 metros de altura hasta los hombros y 4 metros de longitud. Tienen cuerpos musculosos con poderosas extremidades, cabezas enormes y largas colas. Poseen dientes resistentes y afilados que pueden desgarrar la carne fácilmente. Los tigres son depredadores por excelencia. Se alimentan de ciervos, jabalíes salvajes, búfalos, osos, antílopes y monos. Generalmente son depredadores nocturnos que emboscan a sus presas sometiéndolas, al punto de que atacan directamente al cuello de su presa con sus afilados dientes. Número 5.
Gorilas. Los gorilas son los primates más grandes que existen actualmente en el mundo. Son también los terceros parientes más cercanos de los humanos después de los chimpancés y los bonobos. Los gorilas pueden crecer hasta 1.8 metros de altura y pesar hasta 800 kilogramos en estado salvaje, porque algunos gorilas en cautiverio tienden a ser obesos y pesar 1000 kilogramos. Se presume que los gorilas adultos son 6 veces más fuertes que los humanos adultos en cuanto a la fuerza de la parte superior del cuerpo. Aunque no existe una respuesta definitiva de cuán fuerte es un gorila en cautiverio levantó una carga de 680 kilos con un solo brazo. Poseen 32 dientes en su boca cuando son adultos, como los humanos. Los gorilas pueden alcanzar velocidades de 32 a 40 kilómetros por hora, aspecto impresionante si se tiene en consideración su gran peso. Número 4. Elefantes africanos. Este es el animal más grande del mundo y también se encuentra dentro de los más inteligentes. Poseen cuerpos impresionantemente gruesos, patas cortas y robustas y enormes orejas. Pueden medir 4 metros hasta la altura de los hombros y pesar cerca de 6 toneladas. Sus colmillos de marfil pueden pesar hasta 45 kilos por sí solos y pueden crecer hasta 2.5 metros. Los usan para cavar, mover objetos y pelearse entre ellos mismos para establecer el dominio. Desafortunadamente, el marfil es perseguido por muchos cazadores furtivos. La trompa de un elefante puede contener cerca de 100,000 músculos diferentes. Para entender lo impresionante de esto, solo recuerda que el cuerpo humano contiene menos de 800 músculos individuales. Precisamente los 100,000 músculos de la trompa del elefante son los que lo hacen un animal increíblemente fuerte. La trompa de un elefante actúa como una quinta extremidad y un amplificador de sonido. También los ayuda a recolectar comida y para asestar golpes devastadores para defenderse de sus enemigos. Asimismo, este animal puede distinguir olores 100 veces mejor que los perros, debido a la cantidad de órganos sensitivos ubicados a lo largo de su trompa. Si llegaste a esta parte del video, significa que te está gustando el video. Dale like, es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Número 3. Hormigas cortahojas. Existen 47 especies diferentes de este tipo de hormigas y todas prevalecen en América Central, Sudamérica, México y algunas zonas de los Estados Unidos de América. En el transcurso de solo unos años, los hormigueros bajo tierra de estas hormigas pueden crecer cerca de 30 metros. Un hormiguero como este puede contener cerca de 8 millones de hormigas cortahojas. Estas hormigas son impresionantemente fuertes dado su pequeño tamaño. Parte de su fuerza se debe a la composición de su cuerpo. Las especies Ata tienen 3 pares de columnas, mientras que las Acromyrmex poseen 4 pares. Las hormigas cortahojas usan su enorme mandíbula y los músculos en ella para cortar las hojas en pedazos más pequeños y manejables. Tienen la capacidad de cargar y transportar elementos de hasta 50 veces el peso de su cuerpo. Número 2. Escarabajos rinoceronte. Existen alrededor de 300 especies de escarabajos rinocerontes que pueden encontrarse en todos los continentes excepto en la Antártica. Los ejemplares más grandes de estos insectos pueden crecer cerca de 15 centímetros. El llamado escarabajo Hércules es capaz de cargar hasta 850 veces su peso, aspecto muy impresionante
si se tiene en cuenta que es como si cargara 9 elefantes adultos. Estos escarabajos tienen un exoesqueleto y unas alas muy robustos. Aunque no son voladores muy efectivos debido a su gran tamaño, los machos poseen una especie de cuerno alrededor de su cabeza. Estos insectos no pueden morder ni picar, por lo que evitan a sus depredadores dentro de los troncos de los árboles o en la vegetación, protegiéndose de ser encontrados a través del camuflaje. No obstante, no tienen muchos depredadores debido a su gran tamaño y estatura. Cuando están en peligro, su increíble fuerza es evidenciada en sus cuernos, que les permite enterrarse en el suelo para escapar. Número 1. Escarabajo pelotero o de estiércol. Este es el insecto más fuerte del mundo y cuando hablamos de fuerza proporcional, el escarabajo pelotero también es el animal más fuerte del mundo. Algunos estudios refieren que el escarabajo pelotero o de estiércol puede tirar de elementos de hasta 1141 veces su propio peso. Su fuerza es aún más impresionante si tenemos en cuenta que estos insectos se alimentan de estiércol o heces fecales. Un tipo de este escarabajo enrolla el estiércol para luego utilizarlo como fuente de alimento. Estos son los 10 animales más fuertes del mundo, al menos por ahora, porque en un futuro puede que se descubran especies mucho más fuertes y poderosas. Desafortunadamente, algunos animales de esta lista están en peligro y puede que desaparezcan, como una vez lo hicieron las criaturas más fuertes y poderosas que han existido, los dinosaurios. Esperamos te haya gustado este top. Déjanos tus comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Este video está dedicado a Mildred Sepúlveda.